¿Cómo están, hermanos amados? Qué gusto de saludarles nuevamente. Nos encontramos acá para estudiar alguna temática referente a la teología y a la escritura fundamentalmente. Nuestra reflexión siempre parte desde la grandeza de la Biblia. Creemos que es la palabra inspirada de Dios. Así es que hoy día hablaremos acerca del pecado, el origen, sus consecuencias y cómo enfrentamos como creyentes el flagelo del pecado. Comenzamos. Poco o casi nada se atreven muchos a hablar del pecado. La expresión sin duda genera anticuerpo entre los oyentes no cristianos y desde luego también ofende la conciencia del hombre moderno, que ve en este lenguaje una suerte de ofensa a un sistema de vida que se permite de todo tipo de expresiones sensuales y egoístas y que se escuda bajo la justificación: yo no le hago daño a nadie. Lo cierto, hermanos amados, es que el pecado es una realidad que engloba a la humanidad completa. No hay un solo justo habitando en algún rincón de este planeta. Todos los seres humanos a lo largo de la historia han estado ante el foro divino con una condena de muerte pendiendo sobre su alma. El pecado, señala el teólogo presbiteriano R.C. Sproul, puede ser ilustrado como un arquero que dispara una flecha y no da en el blanco. No se trata, por supuesto, de inferir que es un asunto moral el no dar en el blanco en las competencias de tiro al blanco. Lo que ocurre es que la definición bíblica más sencilla para el pecado es errar el blanco. En términos bíblicos, el blanco que no se consigue no es un blanco relleno de paja. El blanco es la norma, la ley de Dios, la ley que expresa su propia justicia y la santidad, y ciertamente el estándar supremo para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco ese estándar, entonces pecamos. El pecado puede ser propiamente definido usando muchas expresiones descriptivas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Hay muchas definiciones al respecto en el griego y en el hebreo. Pero ciertamente cuando hablamos de pecado nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a la maldad, a la rebelión, a la iniquidad en cualquiera de sus formas, al estado del hombre extraviado, la perversidad que surge del corazón de un hombre que no conoce a Cristo. Es andar errante, es la impiedad con la que muchas veces nosotros también como creyentes actuamos. Son los crímenes que se cometen en los rincones oscuros de la ciudad y también en las oficinas blanqueadas donde de terno y corbata también se llevan a cabo actos de corrupción. El pecado es andar fuera de la ley, es transgresión, es ignorancia y ciertamente ofensa. El pecado, hermanos, es una realidad concreta. Digo esto porque hay algunos que niegan la realidad del pecado. Sus efectos se pueden observar en la conducta cotidiana de las personas que caminan por la calle. La vemos en la violencia con que se enfrentan las personas en razón de sus ideas, en el padre que descuida la necesidad de sus hijos, en la madre que, desatendiendo el cuidado natural del hijo en su vientre, prefiere asesinarlo sin culpa alguna, llamando esto interrupción legal del embarazo o el derecho de la mujer sobre su cuerpo. El pecado, no obstante, debemos definirlo en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar, mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere y espera de nosotros. Por esta razón, hermanos, toda discusión que incluya al hombre en su relación con Dios resulta incompleta si no se tiene en cuenta el hecho y la realidad del pecado.
Al ignorar o interpretar incorrectamente el pecado, gran parte de la discusión sobre el asunto se aleja del punto. Trataremos de la doctrina del pecado acerca de cómo el hombre ha recibido la influencia que lo ha determinado como sujeto. El pecado produjo, hermanos, una ruptura radical en la relación del hombre con Dios. El entendimiento de Adán en el huerto, la manera pura y llana en que se razonaba con Dios, se vio dañada de tal manera que la luz que impregnaba el corazón de nuestros padres, nuestros primeros padres, se apagó dejando al hombre sumido en la tiniebla y la perdición. La Biblia, hermanos, nos habla de la universalidad del pecado en términos de no dar en el blanco de la gloria de Dios. El texto áureo, sacro, santo, que conocemos nosotros como la Biblia, señala por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en lo que nos refiere a la magistral pluma de Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 23. Decir que nadie es perfecto o que errar es humano es reconocer la universalidad del pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos una necesidad profunda de redención. Dada esta condición del hombre, Dios no tiene ninguna obligación de extender beneficio alguno para la rebelión consciente de una humanidad que despreció a Dios y que lo niega en la cotidianidad de sus actos. Al respecto, la Escritura declara en Romanos 1, del versículo 18 al 22, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre en todas las edades de la historia ha caminado a tientas, intentando encontrar a Dios en razón de sus posibilidades racionales. Ya sabemos que la revelación de Dios es un acto privativo de Él, que decide en razón de su amor y misericordia revelarse ante el hombre. Volvamos al texto. Si usted logra percibir, al igual que yo, la condición humana que transita por la vereda del desprecio hacia los valores del Evangelio, que pese a que los elementos de la creación ponen de manifiesto la existencia de un Dios ante sus ojos, viven, como dijimos anteriormente, en un estado de rebelión total y absoluta contra Dios. El hombre, crea usted o no, no quiere a Dios, aunque tiene una conciencia religiosa que de pronto se manifiesta. La corrupción en que el pecado ha sumido la conciencia de los hombres le impide que éste pueda relacionarse de manera alguna con su Creador, a menos que él así lo desee. Para definir el pecado, debemos hacerlo en la manera en que las Escrituras lo hacen, en relación con la ley moral de Dios. Hemos señalado hace un momento atrás. Cuando Pablo busca demostrar la pecaminosidad universal de la humanidad, apela sin lugar a dudas a la ley de Dios, ya sea la ley que está escrita a los judíos. Este recurso lo podemos encontrar en Romanos 2, verso 17 al 29. Es un texto extenso donde el apóstol Pablo magistralmente muestra la incidencia del pecado en la conducta humana y cómo por esta razón el hombre está totalmente lejos de Dios. Y la creación también acusa la conciencia de los hombres, de los gentiles, aquellos a los cuales no se les ha revelado Cristo salvíficamente hablando. Y no obstante esto, a través de la creación, el hombre ha despreciado a Dios. Adentrándonos en las definiciones, para definir el pecado
hemos de recurrir a los teólogos, aunque ciertamente un buen lector de la Biblia puede intuirlo. Pero para ser un poco más certeros en la definición, miraremos lo que dicen los eruditos. La mayoría de las definiciones de pecado nos aportan ideas que podemos resumirlas de la siguiente manera. Y ojo, en 30 minutos, 35 minutos, difícilmente podemos abordar la profundidad de esta doctrina. Pero podemos señalar en 2 puntos cómo se engloba el pecado de la perspectiva de los teólogos. El pecado constituye el quebrantamiento de la ley de Dios, por lo cual el hombre merece el castigo eterno. El pecado es, básicamente, no atender los mandamientos de Dios. No obstante, en forma más extensiva podemos señalar que el pecado generalmente se ha definido como una infracción a la ley de Dios, según nos refiere 1 Juan 3:4. Esta es una definición muy acertada, hermanos, mientras que la ley se concibe en su sentido más amplio, es decir, violación de cualquiera de las normas de Dios. El teólogo bautista Strong provee un ejemplo de esto cuando define el pecado como la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en hecho, disposición o estado. El pecado también se puede definir como contrario al carácter de Dios, según Romanos 3:23, donde la gloria de Dios es el reflejo de su carácter. El teólogo presbiteriano Oliver Boswell define el pecado de esta manera. El pecado se puede definir en definitiva como cualquier cosa en la criatura que no expresa o es contraria al carácter santo del Creador. Cuando el hombre miente, cuando el hombre manipula. Y es evidente, pero lo menciono, cuando digo hombre me estoy también refiriendo a la mujer, cuando digo hombre estoy englobando a la humanidad completa. Si usted miente, está contraviniendo los mandatos morales de Dios. Si usted está actuando reñidamente con la palabra del Señor, usted está pecando, hermano. Si yo miento, manipulo, si yo robo, estoy evidentemente también atentando a los estándares de fe y de santidad que Dios ha revelado en su palabra. Muchos creyentes hoy pasan por alto esta dimensión antropológica, es decir, referente al hombre. Aclaro el concepto de antropología. El mundo está bajo pecado y esta condición, lo digo para redundar, es una condición universal. Toda la humanidad está bajo pecado. No hay un solo hombre en el mundo que no cargue sobre sí la culpa y las consecuencias de su pecado. Por esta razón, la predicación no solo debe abordar el carácter amoroso de Dios, sino que debe ser expuesto de igual manera la santidad y la justicia de Dios, aspectos de los atributos divinos que han sido ofendidos por el pecado nuestro. Y menciono esto, hermanos amados, porque algunos toman el predicamento del amor de Dios, sacando del análisis expositivo la santidad y la justicia de un Dios que demanda la vida de los pecadores. Cuando nosotros hablemos del Señor, también hablemos del pecado que aparta a los hombres de Dios. Por esta razón, yo no estoy de acuerdo con aquellos que promueven un evangelio sin arrepentimiento, sin pesar por el pecado, señalando que Dios les ama como son y como están. Pablo el apóstol les escribía a los corintios lo siguiente, por favor ponga usted atención. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por favor, ponga atención al verso 11. Y esto es especialmente para aquellos que llaman a engrosar las filas de la iglesia sin mediar arrepentimiento alguno. Pablo en el verso 11 señala: y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Cuando usted predica solo un Dios de amor, está pasando por alto una dimensión importante del carácter de Dios y de las cualidades divinas, su santidad y su justicia. Y en razón de su santidad, la palabra dice en el libro de Ezequiel que Dios no dará por inocente al culpable. No pierda usted de vista, hermano, que Dios ha de sancionar con el castigo eterno a aquellos que no se conviertan a Él. El texto citado nos pone en perspectiva de un cambio que necesariamente debe experimentar el creyente respecto de su vida de pecado. La lista que expone Pablo y que hemos leído no exonera a aquellos que mienten, engañan, que son soberbios y que desprecian a otros con una actitud de autosuficiencia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ciertamente los pecados que enumera Pablo en el texto que leímos son pecados visibles ante la vista del mundo. Los borrachos, los estafadores, los avaros, los homosexuales. Pero también aquellos que mienten, aquellos que defraudan y aquellos que se han enriquecido ilícitamente están también en esta categoría de condenados de no mediar el arrepentimiento. Cuando nosotros llamamos al mundo a que se arrepienta. Todos cometen pecados personalmente en sus propias vidas. Apartamos a los niños de este análisis, ese es otro tema. El apóstol Santiago lo expresa claramente cuando afirma que todos ofendemos en muchas maneras. Lo dice en el capítulo 3, verso 2 de la epístola que él escribe. Antes de Pablo enumerar esos pecados que se hallan en Romanos 3, dice que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Después de la lista, él repite el hecho y declara que todos están destituidos de la gloria de Dios en el verso 23. El pecado nos ha separado de Dios y esa separación es como un profundo e infinito foso que no podemos atravesar por nuestros propios medios. Por esta razón requerimos del auxilio divino, de la mano generosa de Dios que nos atraviesa por el pantano de la indiferencia para acercarnos a Él, reconocer nuestra maldad y tener comunión con su Espíritu Santo. Ha sido, hermanos, el amor el motor que ha movido la misericordia del Señor. Ha sido la piedad materializada en el Calvario lo que nos ha permitido a nosotros gozar de las bendiciones del Señor. El pecado destruyó totalmente todo vestigio espiritual en el corazón humano. Por esta razón, el hombre tiene que experimentar un nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua y de espíritu, una verdad tan profunda que ese maestro de la ley no podía comprender cabalmente. El pecado, hermano, nos ha separado indefectiblemente de nuestro Dios, dado que su santidad, su justicia, por la cual debería castigar nuestras iniquidades. Ya hemos señalado, el pecado es universal. Esto claramente está enseñado en la Biblia. Nosotros partimos en el Génesis. Inmediatamente después del primer pecado vemos el desarrollo intenso y extensivo del pecado que la raza muy pronto llegó, la raza humana, perdone usted, llegó a ser corrompida, que Dios tuvo que enviar un diluvio que destruyó la raza casi por completo, exceptuando en ello a Noé y su familia. Es una cosa muy clara en la historia bíblica que a excepción de Jesús, ningún hombre ha sido sin pecado. Vale preguntarnos, hermanos amados, ¿cuál es la penalidad del pecado?
La condenación del pecado es inevitable y terrible. Según la ley, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Esta muerte y juicio se extienden a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Lo señala también el apóstol Pablo en Romanos 5:12. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Nos recuerda también Pablo en Efesios 2:1. Les es necesario nacer de nuevo, como señalamos, para entrar en comunión con Dios, pues las iniquidades del hombre hacen una separación eterna entre él y Dios. Según lo señala también Isaías 59:2. Dios juzgará pronto a todos los pecadores y todas sus acciones, incluso, hermanos, las más secretas, aquellas cosas que los hombres hacen, creyendo que nadie los está viendo, ni nadie los está mirando. Nadie va a quedar impune ante el Señor. ¿Cuál es la penalidad del pecado para el no creyente? Es simple. El que no cree y muere sin perdón de sus pecados tiene que sufrir el tormento eterno del lago de fuego, descrito en Apocalipsis 20:15. Pero ¿qué pasa con el creyente cuando peca? Se afecta naturalmente la comunión. El pecado trae una interrupción de la comunión cuando nosotros estamos en situaciones de pecado. El pecado hace que perdamos el gozo. Juan 15:11, en Gálatas 5:22, el apóstol Pablo nos menciona esto. El pecado provoca tinieblas en el corazón del creyente. ¿Ha estado usted en situaciones donde usted sabe que le ha faltado al Señor? ¿Ha estado usted en esa condición que usted sabe que está pecando deliberadamente y siente entonces esta pérdida de comunión? ¿Siente esta pérdida de gozo? ¿Siente usted que transita en tinieblas? Yo lo he sentido cuando he faltado al Señor. Porque créame, tengo serios problemas con el pecado, al igual que usted y todos aquellos que nos puedan escuchar y todos aquellos que no nos están escuchando tienen serios problemas con el pecado. El creyente cuando está en pecado pierde la comunión, pierde el gozo, siente que anda en tinieblas y pierde la confianza, incluso también le cuesta orar, siente un debilitamiento muy fuerte espiritualmente hablando. Hay creyentes que viven pecando en forma habitual. Hay quienes tienen serios problemas con el adulterio, la pornografía. Hay quienes tienen serios problemas con la autosuficiencia. Hay creyentes que pecan de forma habitual. Ya no estamos hablando de esa situación puntual y contingente donde nosotros podemos caer en pecado, sino que hay pecados que se hacen habituales en la vida de un creyente. Si usted y yo, hermanos, pecamos habitualmente, va a haber castigo para nosotros. Dios nos va a disciplinar. Y créame, que cuando el pecado se hace recurrente, la iglesia tiene la obligación no solo de disciplinar a aquel que está pecando en forma deliberada. Si persiste en ese pecado, la Escritura nos autoriza para generar una instancia de juicio y de excomunión de aquellos que pecan habitualmente. Y créame que también, cuando los creyentes pecan de forma habitual, incluso puede sobrevenir la muerte. Créame que es cierto. Y eso lo explica Pablo en la primera epístola a los Corintios, acerca de aquellos que duermen. Nosotros, hermanos, no tenemos una dimensión certera de los efectos de nuestro pecado hasta que estamos sumidos en ellos. Nuestro Padre amantísimo, nuestro Padre celestial, misericordioso, es a menudo muy paciente con nuestro pecado. No trae sobre nosotros de forma inmediata
las sanciones severas que nosotros merecemos. Siempre es una actitud de gracia. Recuerda usted en la enseñanza pasada, cuando hablábamos acerca de la gracia y el caso del rey David, había pasado un año de silencio del rey respecto a lo que había hecho con Betsabé y el esposo de ella. Si Dios no te ha reprendido en medio de los pecados en los que tú te sumes, es porque Dios está esperando que tú te arrepientas. Hermana, está esperando que tú te arrepientas. Hermano, está esperando Dios que tú te arrepientas. Y te está mirando con misericordia. Nunca debemos olvidar que el pecado cobra sus honorarios. Y cuando la factura del pecado se extendía a nosotros, vaya que duele. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas de cada una de las faltas y pecados que hemos cometido. ¿Cómo debemos luchar contra la influencia del pecado en nuestra vida, hermanos? Créame, Dios ha provisto para nosotros medios para prevenir el pecado en nuestras vidas. Estas sirven como una suerte de vacunas para evitar que sucumbamos ante la enfermedad. No digo que el pecado sea una enfermedad, sino que estoy utilizando la analogía de la enfermedad. Cuando el pecado entra en la vida del creyente, especialmente un pecado serio, entonces la duda acompaña tal experiencia. La seguridad no concede una licencia para pecar. Nosotros los cristianos también pecamos. Y si bien es cierto, no vamos a perder nuestra salvación, las consecuencias de este pecado, de los pecados, pueden ser desastrosas. La experiencia cristiana nunca incluye la erradicación absoluta del pecado. Siempre vamos a luchar contra el pecado, pero esto no es excusa para que nosotros voluntariamente pecamos. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los más espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, el texto en el original griego, lo dicen los expertos, está hablando de un pecado puntual, no de una situación permanente de pecado, porque usted y yo hemos caído y hemos de caer en situaciones de pecado. Vamos entonces a ver cómo podemos hacerle frente al pecado. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que calar en nuestros corazones, porque a través de ella podemos prevenir el pecado. Esta nos avisará, nos recordará, nos animará, nos fortalecerá, nos guiará cuando seamos tentados a pecar. Salmo 119:11. La Escritura nos permite ver en perspectiva a los peligros a los que nos exponemos, porque la Escritura es el espejo donde el creyente debe mirarse. Para eso es necesario, sin lugar a dudas, que usted y yo leamos permanentemente la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, en nuestros corazones servirá para prevenir el pecado, porque nos avisará, como señalamos, y fortalecerá nuestro corazón y nos permitirá hacerle frente a los efectos de las consecuencias del pecado. Sin lugar a dudas que otro elemento importante también es la intercesión de Cristo. Nuestro Señor siempre vive para interceder por nosotros. Esto nos lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 25. Uno de sus motivos de oración es que no pequemos. Cristo está intercediendo por nosotros. Un elemento determinante en nuestra vida es que nuestro corazón sea morada del Espíritu Santo. Mientras esté asentado en nuestro corazón el Espíritu Santo, hermanos amados, no corremos el peligro de caer ante las situaciones de pecado. Debemos ponernos al día y estar actualizando nuestra posición en Cristo. Mi pregunta para usted y la pregunta que me hago yo: ¿hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos? ¿O seguimos lidiando en esos aspectos de la vida sin crecer?
Seguimos lidiando contra las consecuencias del pecado o los efectos visibles y concretos del pecado, según nos refiere Pablo en Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 24. ¿Estamos lidiando todavía ahí? ¿Cuán cerca estamos de la Escritura nosotros para que la Escritura nos mantenga lejos del pecado? Debemos tener una vida de oración. Debemos ser capacitados para el servicio cristiano. Hermanos amados, el pecado es una realidad. Si nos descuidamos, su puñal atravesará nuestro corazón y nos hará desangrarnos y tener experiencias ingratas. Hoy es el tiempo en que el Señor nos llama para hacerle frente al pecado. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos señalado? Primero, que el significado bíblico del pecado es errar el blanco de la justicia de Dios. Otro elemento que creo que hemos puesto también en relieve: todos los seres humanos están bajo pecado. Otro elemento vital también que hemos comprendido: el pecado comprende el fracaso de no conformarse a algo y las transgresiones conscientes que hacemos a la ley de Dios. Nosotros los seres humanos somos agentes morales, por lo cual estamos expuestos a pecar. Debemos estar cerca del Señor. El pecado viola las normas santas del Señor. Las consecuencias del pecado determinan que tengamos una distancia insondable respecto de Dios. Y la ruptura que se produjo en el huerto con Adán sigue repercutiendo también en nuestros corazones. El Señor fortalezca sus vidas, el Señor les dé fuerzas y el Señor les permita cada día gozar de Él. Dios les bendiga mucho. Así